Hell Brewers, bienvenidos. En este siguiente video les voy a mostrar una receta que forzosamente se necesita que te levantes un domingo temprano por la mañana. Ver el tesoro del saber. Amiguitos, hoy les tengo un tema apasionante. Y después comerte tu cereal favorito viendo En Familia con Chabelo. Yo molí el grano la noche anterior y olvidé grabarlo. Y les dejo una escena de otro video. Los granos que estamos utilizando en esta receta son 7 kilos de malta base Maris Otter, que le dará un soporte galletoso a nuestro elenco lupuloso. Medio kilo de avena y el ingrediente secreto que más adelante les revelaré. Ponemos a calentar 27 litros de agua a 73 grados centígrados. Por cierto, ajusten la química de su agua. Les recomiendo cocinar con agua purificada y así tendrán casi un lienzo en blanco con el cual podrán trabajar y hacer estos ajustes. Pueden buscar más acerca de este tema en el internet. Pero ¿qué digo? Nosotros somos el internet. Colocaremos esta agua inicial en el macerador y metemos el grano a remojar por 1 hora, asegurándonos de que la temperatura esté entre 66 y 67 grados Celsius. Y es aquí donde agregamos nuestro ingrediente secreto. Esto es jarabe para la tos. Simple y ordinario jarabe para la tos infantil. Mentira, no agregaremos jarabe, pero sí pondremos algo que nos conecte con esos domingos por la mañana. Una caja de cereal del duendecillo irlandés. Mientras esperamos el tiempo necesario, podremos hacer las actividades al reverso de la caja. Si quieren evitar colores azulosos o verdosos, cómanse los malvaviscos o retírenlos. A mí me valió 10 hectáreas de verdura. Una hora después. Ok. Una vez terminada la hora, haremos nuestro habitual for lauf por 10 minutos. Colectamos este primer mosto en nuestra olla de hervor y agregamos lentamente 10 litros de agua a 75 grados Celsius al macerador para hacer spark. Ya en la olla tendremos un aproximado de 22 a 25 litros de mosto, el cual herviremos por 1 hora. Al inicio del hervor agregaremos el primer lúpulo, que es 1 onza de Simcoe. A 10 minutos de terminar el hervor podemos colocar el chiller en el mosto hirviendo para que se esterilice. También agregaremos medio kilo de lactosa. ¿Por qué? Pues ¿qué sería de un cereal sin leche?
enfriamos el mosto, pero al llegar entre 80 y 70 grados centígrados paramos y agregamos 2 onzas más de lúpulo. Si pueden revolverlo durante 10 minutos con una cuchara esterilizada, mejor. Yo aquí estoy utilizando una mini bomba. La configuración que tengo para enfriar es una caja de plástico donde meto una bomba sumergible que hará circular agua fría a través del chiller de inmersión. Si ves la pestaña con ese video es que ya lo subí. Si no, espéralo muy pronto. Al terminar continuamos con el habitual enfriado. Una vez enfriado el mosto, lo trasvasamos al fermentador, que debe estar bien limpio y sanitizado, en el cual podemos airear u oxigenar según tus posibilidades. Ahora tiraremos la levadura. Para este tipo de cervezas con alta densidad inicial, o por lo menos que estén arriba de 1.060, me gusta preparar la levadura con un starter. Fermentaremos a una temperatura promedio de 18 grados centígrados. El primer dry hop va al primer día de actividad. Tutorialception. Tutorial dentro del tutorial. Como ven, al hacer el primer dry hopping se puso furiosa la cheve, así que haremos un blow off tube. Necesitaremos un tramo de manguera sanitizada de media pulgada o de 3/8 de pulgada, la cual conectaremos a la parte interna del airlock. Removemos la campanita y la tapa y ¡voilá! El otro extremo va a un recipiente mínimo de unos 2 litros, el cual llenamos a menos de la mitad con estar sano. El segundo a un par de días de terminar, previo embotellar o embarrilar. Yo, por cierto, recomiendo embarrilar para este tipo de cerveza. Y ahora acá la tenemos. Voy a quitar un poco, está sudando, está activo el calor. Ronda entre los 6 y 7 puntos SRM. La gravedad original que conseguimos o densidad inicial fue de 1.082 y la final en 1.018. Esto nos arroja un contenido alcohólico de entre 8,8% a 9.1%. Un poquito pesado. El calculador de IBUs nos arrojó 45. La apariencia es bastante turbia, como si se tratara de un jugo.
de mango, de naranja, pero también está un poquito lechosa. El aroma es muy intenso a mango, a durazno y con un fondo cítrico. En el sabor tiene un fondo o una base galletosa por la malta Maris Otter que utilizamos, solo eso, y unos toques de vainilla pertenecientes al cereal de adjunto que utilizamos. Comienza con un sabor un poquito como a melón, que probablemente se reparta entre la levadura y uno de los lúpulos que utilizamos, precisamente por el Galaxy. Pasa por el sabor de durazno, bastante fuerte. Después tiene un sabor a mango, cítrico también muy presente, y un poco de maracuyá. Al final se siente un dulzor que enmascara en conjunto con todos los demás sabores a los 9 grados de alcohol, lo que la hace bastante peligrosa. El cuerpo es bastante completo y tiene una textura muy sedosa, y esto en parte por el uso de la avena y de la lactosa. ¿Con qué podemos acompañar esta cerveza que nos resultó bastante buena, en mi opinión? Si quieren hacerla, pueden hacerla y comprobarlo ustedes mismos. Yo la acompañaría, no lo sé, en un brunch, tipo con unos waffles con tocino o unos huevos con tocino, y si fuera comida, tal vez unos camarones al coco. Podrían ir bien. No lo sé, ustedes me pueden decir aquí abajo en los comentarios con qué platillo lo acompañarían o si solo se la tomarían así. Está bastante pesada. Bien pudiera ser su comida o su desayuno. Preferentemente el desayuno por el cereal, claro está. Y si les gustó el video, denle like y suscríbanse al canal para más contenido de elaboración de cerveza. Pero lo más importante de todo esto es que no hay secretos en este canal. Salud.